Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:57 minutos de la mañana. A esta hora vamos con nuestra conexión con Vladimir Kislinger, a quien le pedimos que nos ayudara, nos cambiara el horario hoy, porque queríamos primero, también tenemos previsto conversar con un analista sobre la situación en Afganistán, Vladimir. Aunque tú también sé que manejas mucho este tema, ya finalmente pues la retirada se dio en el día de ayer, Vladimir. Ya estaba previsto, se iba a dar y había también amenazas importantes en el aeropuerto de Kabul. Buen día, Vladimir, ¿cómo estás? Hola Sergio, bien, sí, pero hay varios elementos que hay que incluir en el análisis. El primero es que no todos los ciudadanos americanos han sido retirados del lugar. Lo que se retiraron fueron las fuerzas militares. Y aquí quiero aclarar lo siguiente, hay personas que han dicho, bueno, pero es que cuando vemos esos aviones full de personas, no vemos americanos, son personas que parecían ser afganos, etcétera. Y sí, en efecto, cuando se habla de americanos, se habla de afganos que ganaron la ciudadanía americana durante estos 20 años en Afganistán. Una situación muy delicada que tiene varias aristas. La arista política es un duro golpe, muy duro golpe a la administración Biden, pese a que, y lo dijimos la semana pasada, Sergio, todos los presidentes después de Bush habían dicho que ellos retirarían en su momento oportuno, retirarían las tropas. El presidente Donald Trump se reunió con el Talibán, llegó a un acuerdo con el Talibán, pero sin duda alguna recae la acción concreta sobre la administración Biden y está golpeándolo fuertemente. Digamos, esta es la lista política, ¿no? ¿Y por qué? Porque aunque ya se sabía que el Talibán iba a tomar control del país, era algo ya cantado, incluso, insisto, ya se había llegado a este acuerdo con el presidente Donald Trump, el problema está en los billones de dólares en equipo militar que está quedando en manos de estos talibanes. Hay una imagen muy dantesca que ha sido publicada en las últimas 24 horas en la que aparece un helicóptero Black Hawk con una persona colgada. Ustedes saben que en la ley sharia de los talibanes está la pena de muerte. Bueno, ahora están utilizando estos helicópteros de alta tecnología incluso para dar ejemplos a la gente, a la población, de las consecuencias que puede haber en torno a quién sabe qué tipo de delito. Esto es lo que está pasando y, por supuesto, al momento en que se retira ya completamente el personal militar de Estados Unidos, hay que entender que los ataques no van a cesar, hay que entender que ahora en la geopolítica de lo que es Asia y Medio Oriente, porque entendamos que África pertenece al continente asiático, no al Medio Oriente, la geopolítica va a comenzar a cambiar en torno a la lucha de poder entre, tienes a Al-Qaeda, tienes al Talibán y tienes a ISIS. Son tres grupos que van a estar luchando no solamente por el poder de Afganistán, sino por el control de la región. Ahora, hablando de ISIS, Vladimir, tú dices que puede haber tres equipos o tres grupos buscando controlar la región. Pero bueno, el ISIS siempre ha sido como que más radical y por eso estas acciones tan barbáricas que hemos visto en los últimos días. Sin embargo, hay personas que afirman que estarían trabajando en conjunto con los talibanes. No deberían porque además ellos de origen, por naturaleza, se han opuesto, de hecho han combatido entre ellos. Al-Qaeda y el Talibán se supone que está para enfrentar a ISIS. El problema está en que el radicalismo existe de ambos bandos. Antes de que existiera ISIS, pues ya veíamos lo que ocurrió con Al-Qaeda. De hecho, serio, estamos a menos de 2 semanas de cumplir 20 años del peor atentado de la historia de Estados Unidos y, por supuesto, fue estos aviones que dieron de baja a más de 3.000 personas con el tema del World Trade Center en Nueva York. Una manera, Sergio, de celebrarlo bien amarga, ¿no? Porque muchas personas, incluso veteranos de guerra, le están reclamando al presidente Biden cómo es posible que se haya pisoteado la dignidad del ciudadano americano a 20 años de la peor catástrofe que hemos vivido en términos de terrorismo, sacando desesperadamente a las tropas. Incluso otra de las grandes críticas que hay en torno a a Biden, es que el G7 le dijo que el G7 es el grupo de los 7 países más poderosos del mundo en términos económicos, militares, etcétera. Le dijeron a Biden, hey, vamos a quedarnos más tiempo. Biden decía, bueno, yo les agradezco a mis contrapartes, pero
nosotros vamos a salir antes del 31 de agosto, que era la fecha que ellos tenían prevista. Entonces, va a ser bien sin sabor, no sé cómo será el feeling de la gente acá, pero lo que sí es cierto es que mientras estamos hablando de política en Estados Unidos, en Afganistán la gente está muriendo y ya la ley de la Sharia se está restituyendo, pero con muchísima fuerza a través del brazo militar del Talibán. Ahora, mientras tanto, los talibanes ayer celebraban la salida de las tropas. Sí. Incluso ya declaran la completa independencia de Afganistán y han prometido un supuesto gobierno incluyente. No sé cómo va a ser ese gobierno incluyente, es lo que ellos han prometido. En todo caso, Vladimir, al final Estados Unidos dice, más allá de las críticas que ha tenido Biden, pero Estados Unidos dice, mira, esta no es mi guerra, esta guerra es de ustedes, libérenla ustedes. Esto está golpeando duramente a la administración Biden. Ha sido pues duramente criticado por factores adversos, por supuesto, es lógico, porque quienes lo apoyan no lo ven de esa manera. Esto puede ser contraproducente para el propio Biden. Definitivamente lo es, claro. Biden no va a aspirar a una reelección. Comencemos por allí. Es decir, pero bien, en 2 años menos viene en las elecciones de claro, Congreso, ¿no? claro, ya de hecho el año que viene la movida electoral va a tomar muchísima fuerza para las primarias, ¿no? Acá en Estados Unidos que se llevan a cabo. Pero fíjate que incluso mientras estamos hablando, recibo una nota de Fox News hablando, diciendo que padres de militares asesinados en Kabul están reclamándole a Biden su responsabilidad. Claro. Es justamente lo que tú estás diciendo. Ahora, interesante no es lo que está pasando ahora, interesante es lo que va a pasar en el mediano plazo, Sergio. ¿Qué va a pasar de acá a un año? Porque ellos hablan, por ejemplo, cuando digo ellos, el Talibán, de medidas incluyentes. ¿Cuáles son las medidas incluyentes? Bueno, ahora dicen que pese a que ellos en su ley de la Sharia no permiten que las mujeres estudien, ahora están diciendo, bueno, vamos a darlas a estudiar siempre que tengan el velo, siempre que tengan el, etcétera, todo lo que ellas suelen usar. El asunto está aquí, yo creo que eso no es sostenible, yo creo que en unos 6 meses ya la ley va a endurecerse y vamos a ver las prácticas que se vivían 20 años atrás. Ahora bien, eso, y aquí hay que ser práctico. Yo sí entiendo cuando líderes de la administración Biden dicen, ese no es un problema nuestro, ese es un problema de Afganistán. Como ellos apliquen su ley es problema de ellos. Yo entiendo ese punto. Ahora, ¿en dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? En que se fortalezcan los grupos terroristas que han vivido, han convivido y han hecho de estos países sus cuevas para comenzar a generar ataques, no solamente en Estados Unidos, que es bien difícil que lo hagan, pero sus aliados en Europa, en países como Israel. Entonces, allí es donde está el problema. ¿Qué ocurre con la zona? ¿Cómo se desestabiliza? Y cómo esto va a traer consecuencias para los aliados. Yo entrevisté al coronel Evelio Otero hace un par de semanas, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y además experto en seguridad nacional e inteligencia. Y él decía, el problema fue de planificación y de estrategia militar. Los militares tienen todo el concepto de cómo manejarlo a cabo, pero la política se los comió y no les permitió digamos, aplicar esa planificación, esa estrategia para salir de una manera segura. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué pasó con los servicios de inteligencia que supuestamente habían entrenado más de 300.000 oficiales afganos? ¿Dónde están esos oficiales? ¿Por qué no hicieron uso de su armamento pesado? Porque no vamos a decir que el Talibán tiene más fuerza en términos de armamento que las fuerzas afganas. Entonces hay muchas preguntas que comienzan a hacerse y aguas abajo las investigaciones demostrarán qué hubo detrás de todo este escándalo que por supuesto tiene a todo el mundo muy atento a lo que pasa. Sí. Vladimir, quiero tocar un poco lo que pudiera pasar en Venezuela. Bueno, no pudiera pasar, yo creo que realmente ya sabemos que va a ocurrir. Pero estaba viendo en el día de ayer un trabajo que presentaba, o por lo menos lo leía en el diario El País de España, que aseguraba que efectivamente la oposición en Venezuela iba a como de lugar a este proceso electoral del mes de noviembre. Estamos viendo incluso como ya, entre otros candidatos, Carlos Zucarí se alzaría allí como el candidato de la oposición en el estado Miranda.
Ayer, hablando de elecciones, pues según lo que decía este trabajo del diario El País, afirmaban que esta misma semana los partidos del llamado G4 iban a presentar candidatos. A ver, todavía no se ha definido lo que sería esa negociación que continuará en este mes de septiembre, ahora en México, ¿no? Entre los factores políticos venezolanos. Pero uno de los tantos puntos álgidos era este proceso electoral. Repito, esto es un artículo que leo en El País, donde habla de que se espera que los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo presenten candidatos para las elecciones del mes de noviembre. Al final, ¿para qué se iba a negociar, o es que realmente vale de algo? Y es donde quiero llegar con este comentario que estoy haciendo, Vladimir, y es que vale de algo algún tipo de negociación. Mira, lo que le podemos agregar a este análisis que hemos venido haciendo durante años, Sergio, cuando hay una elección de por medio, es lo que ocurrió en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni con los votos de quienes apoyaron a los candidatos, esos candidatos tienen la libertad de ser postulados a elecciones, no hay más nada que discutir. O sea, si la costura ni siquiera les importa que se vea, ni en su propio partido tienen libertad, ni en su propio partido tienen posibilidad de hacer uso legítimo del voto popular. Y ojo, un voto que sabemos que ya está amañado por naturaleza. Es decir, cualquier cosa que salga del PSUV está amañada. Entonces, si el propio partido del régimen te dice, aunque tú ganes un proceso de primaria, eso no quiere decir que tú seas el candidato que yo decido. Ahora imagínate Hugo Cariz gobernando Miranda. Y además súmale que no tienes apoyo popular, porque la gente está solamente resolviendo su vida porque entendió que la política no le va a responder a sus preguntas, a sus interrogantes y a sus problemas. Entonces, es estéril a este punto. Si quiera pensar en negociación, si quiera pensar en una vía electoral, y me perdonan grandes personas que he respetado, y tú lo sabes, como Américo de Gracia, pero sencillamente no, de ninguna manera, entendiendo el contexto, uno puede esperar que esto tenga un resultado. Yo comprendo que haya algunos candidatos que tengan las aspiraciones normales, porque sí, claro, es normal tener aspiraciones, y algunos lo ven como una posible solución a la crisis que hay en Venezuela. Al asegurar que aunque sea como sea, pues ir a este proceso electoral traería beneficios para las comunidades, para los estados, para los municipios. Pero hablando como tal en conjunto de este proceso electoral, es decir, que los partidos políticos principales del país vayan, si realmente esta información que publica El País se da como cierta, en que van a ir sin ningún tipo de contratiempo, cuando ya incluso el propio Guaidó decía que esto no iba a darse, que ellos no iban a participar como tal en este proceso electoral. Mi pregunta es, ¿realmente entonces este es el objetivo de esa negociación? Lo que pasa es que además hay que entender que, aunque Guaidó sigue siendo, de cara a la oposición, el presidente interino, y de cara a algunos países, el presidente interino reconocido, la realidad es que el problema de origen continúa. ¿Cuál es el problema de origen? Que es un gobierno, un órgano de cogobierno colegiado, que es el parlamentario, y que cada quien decide lo que le da la gana. Exacto. Entonces, aquí tienes varias oposiciones, Sergio. Tienes los partidos de oposición secuestrados por el régimen que van a elección. Tienes los miembros de los partidos de oposición que ya no pertenecen a estos partidos porque fue secuestrado por el régimen, que quieren ir. Y tienes aquellos que no quieren ir porque, según entiendo, Guaidó ha insistido en que no van a ir a elecciones. Él sigue, digamos, con ese discurso que pareciera ser el más lógico, pero no se va a aplicar. Ahora, un proceso de negociación, vuelvo al punto, como decía mi productora desde Argentina, volvemos a los fenicios, volvemos a los orígenes. No hay manera de llegar a ningún tipo de resolución electoral a este problema. ¿Por qué? Vamos a asumir
que la negociación, Sergio, asumimos que se llegue a un acuerdo de gobernabilidad y vamos a respetar las elecciones y no vamos a colocar puntos rojos del PSUV en las entradas de los centros electorales, etcétera. Ok, muy bonito. Y te ganan 10 gobernaciones, te las gana la oposición. Muy bonito, vamos bien, hasta acá vamos bien. Ok, se sientan en su silla como gobernadores, comienzan a gobernar. Ok, ¿quién gira los recursos? Cuéntame. ¿Quién es el que se encarga? Porque en Venezuela el sistema es centralizado. Era descentralizado antes del chavismo, ahora es totalmente centralizado. Número uno. Número dos, en Venezuela, con la realidad y la crisis tan grave desde el punto de vista económico, hay que entender que el régimen se buscó las vías verdes para ingresar dólares. ¿Tú crees que el régimen va a entregarle dólares ingresándolo por las vías verdes sin control de ningún tipo? ¿Se le va a entregar a las gobernaciones? No, le va a decir, perfecto, tú agarras de los tributos que cobres en bolívares y tú gobiernas. ¿Es viable, es posible gobernar un estado sin dólares? La respuesta es no. Entonces, ante esa realidad, volvemos a cascarones vacíos. Y esto no es nuevo, ha ocurrido incluso cuando Chávez estaba vivo y una y otra vez. Así que volvemos al punto. ¿Cuál es el objetivo de una negociación? No hay necesidad para el régimen de negociar absolutamente nada. Ahora, Vladimir, pero al final pienso que lo que algunos también creen, y es que pues la única manera de surgir dentro de Venezuela es precisamente con un proceso electoral. Sabemos, sabemos muy, pero muy bien que no hay un organismo electoral totalmente transparente, pero ¿qué otra opción tiene el venezolano? Bueno, el venezolano se ha buscado su opción. El venezolano, el entender cómo en Venezuela se ha creado, por ejemplo, a ver, los grandes políticos dicen que la vida de un país no gira en torno a la política, gira en torno a la economía, gira en torno a qué tengo en el bolsillo y qué llevo a la mesa de mi casa para comer. El venezolano no le quedó otra opción que crear un país paralelo al país de los políticos. Los políticos se están matando entre sí, siguen robando, siguen abusando, y para usted de contar. Pero el venezolano dijo, bueno, mira, ¿qué podemos hacer? Nada, vamos a ver cómo sobrevivimos. No teníamos nada, teníamos escasez, no había nada que hacer. Bueno, mira, ahora los venezolanos inventaron, hay una dolarización de facto en Venezuela que les está permitiendo tener absolutamente todo lo que necesitan. Ahora, una cosa es tenerlo y otra poderlo comprar. Es que por eso es que hago la diferencia. Entonces, ante esta realidad, las empresas se han visto en la obligación dentro de su producción a comenzar a pagar en dólares. Vemos cómo se ha internacionalizado la mano de obra venezolana. Es decir, hay toda una realidad que gira en torno al mundo económico que va más allá de la pelea política por el control de un poder. Entonces, eso es lo que yo creo que está ocurriendo y que finalmente terminará decantando en un país distinto, pero gracias a los propios venezolanos y no a los políticos. No sé si me explico. Es algo que fue más allá de los políticos. Los políticos se aprovechan de esto, sobre todo aquellos que están en el lado del régimen, porque por supuesto siguen blanqueando capitales muy fácilmente en una economía que está dolarizada, aunque legalmente no puede estarlo. Pero creo que va a venir por el tema económico el cambio. Yo creo que ya a estas alturas no va a venir por el tema político el cambio. Insisto, pasa. Cada vez conozco más personas que viven en Venezuela, que trabajan digitalmente para el exterior, que sobreviven gracias a eso, las remesas que están enviando las familias. Es decir, hay toda una realidad que no existía hace apenas 10 años atrás en Venezuela y que se está viviendo hoy día. Así que yo creo que el punto electoral no es un punto, a mi modo de ver, no es un punto en el cual el venezolano esté realmente preocupado. Además, creo que no está realmente preocupado por una razón lógica. El control lo ha tenido el chavismo durante 20 años. Claro. No es algo nuevo, no es que, ay, Dios mío, vamos a perder algo. No, ya lo perdimos ya. El tema político está perdido. Entonces, pareciera que, aunque hay un grupo determinado de venezolanos que sí está pendiente del tema electoral, yo creo que la mayoría sabe que en noviembre no se resuelven sus problemas, ni siquiera ganando todas las gobernaciones. Entonces, ya lo sabe completamente. Claro, entonces, como saben que no se resuelven sus problemas
con o sin elección, bueno, ellos siguen buscándose sus vías. Y qué interesante que es la resiliencia de la que hemos hablado, ¿no? Una cosa es resistir. Nosotros pasamos muchos años resistiéndonos, pero llegó un momento en el que, a mi modo de ver, el venezolano tuvo que ser resiliente y decir, bueno, pana, aquí no podemos hacer más nada. Vamos a ver cómo resolvemos nuestra vida real, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia. Y bueno, por eso es que comenzó la gente a resolver o saliendo del país o quedándose y buscando las vías para sobrevivir y para poder sacar adelante a su familia. Y algunos viven prácticamente en una burbuja, los que pueden vivir en una burbuja, porque, ojo, también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que no recibe ningún tipo de ni remesa, ni ayuda de absolutamente nadie, y son los que más se perjudican con todo esto, ¿no? Y están a la espera de una ayuda de parte del gobierno, una bolsa CLAP, algo que por lo menos los ayuda a salir adelante. Ellos son los que están atrapados en la política. Y están atrapados en la política porque saben que, y ojo, yo estoy completamente seguro que estamos hablando de la mayoría del país, hablando económicamente. Sí. Gente que depende del régimen. Y es que algunas personas me decían acá, hablando con colegas americanos, me preguntaban sobre el tema de la implementación del socialismo y del comunismo en nuestros países, ¿no? Porque tienen muchas dudas. Dicen, ¿cómo es posible la eterna pregunta de un extranjero, para los que no viven en otros países? La eterna pregunta es esta: ¿cómo es posible que un país como Venezuela, que llegó a ser el país más rico de toda América Latina, ¿cómo es posible que un país que recibió a Chávez nadando literalmente petróleo con los mejores precios haya llegado hasta donde llegó? Explícame cómo sucedió eso. Yo le digo, bueno, pero es que la estrategia que ellos implementaron es la correcta. Es la que han implementado en Rusia, la que implementaron en China, la que implementaron en Bielorrusia, la que implementaron en Cuba. Es una estrategia de control extremo socialmente que te lleva, como tú bien lo acabas de decir, a controlar la población de tal manera en la que ellos tienen que hacer lo que tú les digas, porque si no, no comen. Entonces, sin duda alguna, ese estrato de la población, que es el estrato de ella, yo no sé si las letras continuaron creciendo, bueno, es un estrato que sigue dependiendo del régimen, que está desnutrido, que ya no te está estudiando y que las consecuencias se van a vivir aguas abajo en 20 años, en 15 años, cuando son niños que ya no están ni siquiera comiendo la carga proteica necesaria, les toque entrar en una universidad y ver cuáles fueron las consecuencias de esa desnutrición. Eso es una realidad. O sea, el retraso en Venezuela no depende solamente de quienes controlan el poder, sino las consecuencias incluso sobre la población a futuro, generacionalmente, no solo mentalmente, físicamente van a verse consecuencias. Pero vuelvo al punto, esa es una población importantísima y hay otra población, sobre todo la clase media, y no tanto media, porque ya en Venezuela prácticamente no existe clase media, pero la clase profesionalizada, que buscó sus herramientas y sus atributos profesionales y de estudios para poder resolver su vida, y lo han hecho. A mí me pasaba, yo tenía productoras en Venezuela y ahora la realidad, incluso en términos de pago, ha cambiado totalmente y es muy bueno que ahora una persona en Venezuela pueda aspirar a mucho más dinero del que aspiraba hace 20 años o hace 10 años, cuando incluso veía cómo le pagaba 5 o 6 dólares a una persona y la persona estaba feliz. Ahora no es así, ahora las cosas han cambiado. Entonces, resumiendo y anclándolo otra vez al tema electoral y al tema de la negociación y al tema de las aspiraciones, yo creo que los políticos, y te lo he dicho y lo hemos hablado tú y yo durante tantísimo tiempo, están divorciados. La clase política está divorciada de la población, es una realidad. Sí, ahora, repito, Vladimir, viene este proceso de diálogo en México, ¿no? A partir del mes de septiembre. En teoría, el equipo de Guaidó iba a llevar la propuesta de una elección presidencial. Ya esto lo hemos discutido en otra ocasión. Pero yo me imagino que con todas estas cosas que están pasando y que posiblemente efectivamente se vaya a dar este proceso electoral con la participación de la oposición que estaba en contra, ahora pues pudiera darse como tal, quizás no todo el partido o los partidos, pero sí algunas individualidades. Tú comentabas y lo decías, va a ser estéril la negociación, la conversación, o sea, es una perdedera de tiempo. Es que no lo veo de otra forma, ¿no? Sí,
Y es que lo ha sido. En todo caso, sí va a valer la pena la negociación para el régimen. Siempre gana el régimen con la negociación. Y esto lo ha hablado, por cierto, Alba Medina, que es líder venezolana que en Tampa está conectada con nosotros. Le mando un abrazo. Y lo he hablado con ella más de una vez. Hemos hablado de la realidad de nuestra comunidad venezolana dentro y fuera, y de los políticos también. Y uno siempre cae en exactamente la misma desgraciada respuesta. Y es el beneficio es para el régimen. Una negociación tiene sentido cuando la voluntad es genuina. Y aquí la pregunta es, ¿realmente el régimen tiene una voluntad genuina para resolver los problemas del país? Porque yo lo que he escuchado, lo único que he escuchado por parte de Maduro y su equipo es, nosotros exigimos que quiten el bloqueo. Pero uno se pregunta, ¿bloqueo de qué? Si en Venezuela me puedo comprar el whisky más caro en dólares, en cualquier esquina. ¿Dónde está el bloqueo? Explícame por qué me puedo comprar un salmón ahumado de Alaska en media hora en un bodegón en las Mercedes en Caracas. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Cómo entra esa comida? ¿Cómo entran los carros de lujo? Por cierto que hablas de las Mercedes y me han hablado de que está espectacular. Yo No, y no solamente las Mercedes, Sergio, y de los distintos rincones del país. Me hablan hasta de Maturín. Este fin de semana una persona que nos estuvo visitando de Maturín decía que tiene que ver los bodegones que hay en Maturín. Y ojo, aquí no estamos diciendo que el país está bien, el país está destruido completamente, pero, insisto, hay todo un movimiento en el cual, otra vez, la gente buscó resolverse su vida y, por otro lado, los que tienen el poder se han encargado de blanquear capitales otra vez. Entonces, cuando me hablas de bloqueo como una medida para resolver tus problemas, al desmontarlos, yo sé que me estás mintiendo y sé que tu estrategia no es otra que ganar tiempo para llegar a un proceso electoral y otra vez dar la patada a la mesa y seguir controlando el poder. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, si tú me dices genuinamente, mira, es que ya esto es ingobernable, nosotros hemos hecho lo posible y no lo hemos logrado, vamos a buscar un gobierno de transición, y estoy hablando del régimen, no estoy hablando de Guaidó, vamos a buscar una manera para pacificar este país. Ok, ahora sí, vamos a sentarnos a hablar, pero eso no está pasando y obviamente no va a pasar bajo el esquema de adoctrinamiento que viene trayendo esta gente de hace 50 años atrás. Entendamos dónde viene esta gente. No son recién llegados, es gente formada, gente que sabe lo que tiene que hacer y por eso es que aún mantiene el control después de 20 años. Por aquí alguien preguntaba o comentaba, entonces, Vladimir, ¿será que nos quedamos con este régimen para siempre? Siempre terminamos con el mismo suspiro cuando nos toca hablar de Venezuela, junto a Sergio. Yo no veo aún salida y ni siquiera veo estrategia, ni siquiera la tengo yo. Yo ya les he dicho que creo que se debería hacer de arrancada, pero va a tardar muchísimo tiempo y cuidado y si lo que yo estoy pensando ni siquiera funciona. Mira este comentario que hace alguien que acaba de escribir. Dice, yo solo pido calidad de vida y de trabajo. Claro, es que esa es la manera. Es que no hay. La gente lo que está procurando es eso. Y yo estaría, si viviera en Venezuela, ya estaría en esa nota también. Sería, por ejemplo, tener acceso a la salud. No todos la tienen. No la tienen. Y menos ahora con todo este tema del coronavirus en el país, que es poco lo que se sabe, aunque acaban de anunciar que vienen puntos de vacunación. Bueno, de eso hablaré más adelante. Así es. Digo, hablando de la calidad de vida, ¿no? Se estropea un vehículo, para arreglarlo, por ejemplo, cuesta muchísimo dinero. Es que ni siquiera se compara a lo que uno puede tener en países como donde estamos nosotros. Claro. Hasta colocar gasolina, cualquier cosa, lo más mínimo, ¿no? Hay gasolina, sí. Entre otras cosas. Eso es calidad de vida y eso justamente lo que lamentablemente no se va a poder tener en lo inmediato. Tú recuerdas, Sergio, y sé que ya estamos al borde de terminar la entrevista, pero recuerdas que hablábamos hace por lo menos 2 años de la pirámide de Maslow, y los psicólogos lo conocen muy bien, que es una pirámide en la cual el ser humano se va desarrollando hasta el último punto de la pirámide, el más alto, que es la autorrealización. Psicológicamente, el ser humano está adaptado para subir o bajar los escalones de esa pirámide, al punto en el que incluso el punto más bajo, que es cubrir las necesidades biológicas, es decir, vida, techo, comida, medicina, con eso ya me siento autorrealizado, cuando ya las demás no las puedo cumplir. Entonces, el venezolano ha readaptado su realidad para sobrevivir. No solo el venezolano, todo el que está en un país en conflicto, todo.
ha readaptado su realidad para sobrevivir al punto en el que hacer una cola, como decimos en Venezuela, una línea para los que no viven allí, para colocar gasolina de 4 horas es un éxito, por ejemplo, en el caso de que se pueda. ¿Por qué? Porque no lo hice durante 2 días. Entonces, la calidad de vida, como se concibe, cambia. Pero lo importante es que uno esté a salvo consigo mismo, es decir, que uno esté bien consigo mismo entendiendo la realidad adversa en la que vive. Si uno está bien consigo mismo y busca readaptarse y crear cosas y oportunidades dentro de la crisis, entonces fuiste resiliente y tendrás la capacidad no solamente de sobrevivir, sino de evolucionar, porque todavía se puede evolucionar. ¿Ustedes quieren que les dé un consejo a aquellos que están en Venezuela? Échense el dinero que puedan tener, el poco dinero que puedan tener estudiando encima. Estudien idioma, estudien maestrías, estudien doctorado, en la que no sé si se perdió la comunicación, pero nos perdió la sí, sí, les decía y les pido decías, comentabas tú. Sí, sí, disculpe, es que recibí una llamada, pero les decía, agarren ese dinero e inviértanlo en ustedes, porque sus estudios los van a acompañar a donde quiera que vayan, a donde quiera que vayan. No pierdan esa oportunidad. Si es que la tienen, háganlo. A mí me sirvió y lo que no me imaginaba para qué me iba a servir, en términos de estudios, me sirvió viviendo en el extranjero. Entonces, en Venezuela es sobrevivir y en la medida de las oportunidades estudiar. Ahora que está además todo virtualizado, sería un consejo que daría para la ciudadanía en general. Bueno, y aquí dice alguien, también nos queda confiar plenamente en Dios, Vladimir, dice alguien Así por aquí. Es lo único que hemos hecho durante toda la vida y bueno, confiar en su voluntad no es fácil. Otra vez, cuando uno mete el tema de Dios en un problema de comienzas a tener más preguntas que respuestas, ¿no? Pero a veces las cosas son el resultado, son la respuesta a lo que nosotros hemos hecho, a lo que nosotros hemos construido. Y no es responsabilidad de Dios, así lo veo yo. Muchas veces ocurre que uno dice, bueno, mira, ¿qué hicimos para caer acá? Sí, A, B, C, D, todo muchas tiene un razones. propósito, ¿no? Así Al final, es. creo yo que es, bueno, digamos, la razón por la cual, porque yo también no entiendo. A veces yo digo, Dios mío, ¿por qué te has tardado tanto con Venezuela? Así es. ¿Qué es Bueno, lo que así lo dirá un pasa? cubano, ¿no? Que tiene Imagínate. 62 años bajo este régimen. Así lo dirá un chino que está en este momento esclavizado en una fábrica trabajándote 15 horas, mientras el régimen popular chino o el Partido Comunista Chino se está metiendo todo el dinero en un país que es mucho más salvajemente capitalista que Estados Unidos. Son grandes preguntas, o el que te lo dice un afgano que se quedó allá preso, o el que te lo dice alguien que vive en Corea del Norte. Pero hay muchas otras respuestas que van más allá simplemente del hecho de entender que hay una voluntad divina en las cosas. Detrás de esa voluntad divina también hay lecciones que se tienen que aprender y Claro. hay sufrimiento que uno tiene que pasar. Y si no, vayan y pregúntenle al pueblo Y judío no, todo es lo que sufrió. absurdo que no hubiésemos aprendido. O sea, yo sí pienso, yo sí tengo de alguna forma la esperanza de que esto va a cambiar en algún momento y que lo voy a ver, pero espero que realmente hayamos aprendido todos la lección de todo lo que ha ocurrido en nuestro entorno, ¿no? Yo creo que la estamos aprendiendo. Creo que hay muchas cosas todavía, pero así es. Yo Sí, también por coincido contigo. supuesto, estoy de Sí. acuerdo contigo, es así. Vladimir, gracias. Fuerte abrazo, hermano. Gracias a Un abrazo, Vladimir por Sergio. su excelente análisis en el día de hoy. Hacemos una pausa y ya venimos con más. @Vladimir.